Mi nombre es Alex. Estudié en sí la especialización porque me llama mucho la atención el tema de contratación estatal y todo lo público. ¿Ya? Bueno, ok, ya los tres me han hablado sobre contratación estatal, ¿no? Sí. Vamos a hablar de dos personajes interesantes ahí en lo que vamos a hablar. Muy bien. Carol. Buenas noches, mi nombre es Carol Rivera. Pues nada, yo trabajo en la rama judicial, en un juzgado acá desde el área de lo civil. Me interesa un poco, pues me interesa el derecho administrativo también para, pues desde la especialidad de la administración de justicia, ¿no? Como entender un poco las dinámicas de los medios y controles que tienen los ciudadanos para defenderse ante el Estado. Bueno, muy bien. Excelente. Pregunta antes de seguir. ¿Esta materia es ya de las últimas o es apenas empezando la especialización? La primera. La primera. Ética y ¿Ah, política. es la primerita? Sí. Miércoles. Ok, perfecto. Está maravilloso. Mejor aún. Sigan, por favor. Laura. Pues yo realmente trabajo con mi mamá desde la casa, mi mamá es abogada. Y pues la verdad, escogí esta especialidad porque he visto que muchos trabajos piden una especialización en el derecho administrativo y además esto que para lo que yo realmente quiero hacer, pues sirve mucho. ¿Qué es qué? Alcaldesa de Prada. No. ¿Qué quieres? Es que No, yo quiero ser jueza de familia. Y quiere ser jueza de familia. Pero los compañeros Jueza de dicen familia. pero los compañeros dicen que ya quiere Sí. ser alcaldesa de Pradera. Ok. Perfecto, sí. Tiene más lógica lo de alcaldesa que lo de juez de familia con esta especialización, ¿no? Pero bueno, muy bien. Sigan. Muy bien. Seguimos. Isa. Voy girándolo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Isabela Valois y le colaboro a mi mamá. Ella tiene una inmobiliaria y yo me encargo de los procesos cuando va de los embargos. Y también llevo procesos ejecutivos. ¿Porque escogí la especialización? Siempre me gustó la ruta de público. Tuve la oportunidad de trabajar con el IDEPAC en Bogotá y me llamó también mucho la atención y a futuro me gustaría ¿Con quién? en el IDEPAC. IDEPAC. Sí, en Bogotá. Ese es Instituto de... No me acuerdo de las siglas, qué pena. No me acuerdo de la Ese es sigla. IDEPAC. Trabajé, no me ¿Qué acuerdo. es? Qué oso. Que no se acuerda de la sigla. Es que ya ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían? yo me encargaba de lo de la contratación, ya como contratación estatal, revisaba. Sí, distrito de Participación y acción. Ajá, el Instituto Estatal de Participación Comunal. Y después me gustaría hacer otra especialización enfocada específicamente en contratación estatal también. Ok, muy bien. Perfecto. Antes de que pasemos, la compañera anterior me dijo que trabajaba con la mamá desde la casa. ¿La mamá es litigante? Sí. Sí. ¿Y en qué litiga? A ella le gusta mucho el tema laboral y el tema de familias, más que todo derecho civil, que maneja al dedillo y ella habla que es como mi pilar para algunas cosas que yo compartimos. Privado. Sí. Pero bueno, muy bien. Perfecto, sigan. Buenas noches, mi nombre es Álvaro José Londoño. Actualmente trabajo en la Fiscalía, en el área de apoyo a la gestión, que es la parte administrativa de la Fiscalía. Pues esta especialización precisamente, pues, digamos, para tener un poco más de conocimiento en el área en que desempeño mis funciones.
sobre todo por el tema del procedimiento administrativo y el tema de régimen disciplinario. Ya estuve en contratación 1 año y medio y ya ahorita estoy en talento humano, entonces funciona más activamente el tema del procedimiento administrativo. Entonces, básicamente por eso. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ya acabamos? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Falta uno, ¿cierto? Sí, yo. Sí, Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Julián. Actualmente estoy dedicado a mi empresa. Tengo una empresa de transporte especial de pasajeros y escolar. ¿Por qué estoy en la carrera? Pues básicamente porque en el pregrado escogí la ruta de lo público y me interesó demasiado lo que nos lleva a todos los entes de control, a las situaciones que vemos en contratación pública y en un futuro pues enfocarlo también a lo que es el tema del transporte y demás. Déjame ahorita, te voy a recomendar una página de YouTube, súper Vale. buena, ¿listo? Es Gracias. sobre derecho del transporte, es de una compañera mía de la universidad. Creo Vale, que te gusta eso. Listo, muy bien. vale. Cristian, ¿listo? Listo, ya te voy a presentar entonces. Dale. Bueno, el doctor Andrés Úsuga tiene su pregrado abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, magíster en Inteligencia Estratégica en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charly Solano, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás en Medellín, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Santo Tomás, más de 20 diplomados y certificaciones en las ramas jurídicas y en específico en Derecho Público, Responsabilidad Civil, Extracontractual del Estado. Tiene su trayectoria profesional de la siguiente manera. Oficial naval de la Escuela Naval Almirante Padilla, Cartagena de Indias, en el 96 al 2000. Oficial de Marina Mercante con 180.000 millas a bordo en los buques de Great White Fleet en las rutas Suramérica, Europa, Norte y Mediterráneo. Vinculado al sector privado y público en cargos de dirección de nivel estratégico. Subgerente de la Imprenta Nacional de Colombia, asesor principal de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en el Ministerio de Defensa, jefe jurídico del Centro Nacional de Memoria Histórica, fundador de Úsuga y Buitrago Abogados Asociados Law Firm, docente de pregrado y posgrado en más de 12 universidades del país desde el año 2006, docente de Guerra Jurídica y Litigio Estratégico en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás de Medellín y tuvo la oportunidad en su momento también de ser decano de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Entonces, si de pronto alguno tiene alguna pregunta. Bueno, Ahora vamos a darle. le van a preguntar lo Sí. mismo que me preguntaron a mí. ¿A qué hora hiciste todo eso, Andrés? Pues, pucha, me fui muy peladito de la casa. Imagínense. Entonces, les cuento una cosita para empezar. Gracias, Cristian. Entonces, lo voy a dar. Toca ponerme las gafitas porque ya la edad no da. Entonces, vea, yo hice especialización en Derecho Administrativo hace 18 años, o sea, en el 2008. Creo que ahí todavía han nacido, o estaban por allá gateando, todavía, ¿cierto? Pero bueno, muy complacido de estar acá, muy agradecido con la universidad, con mi alma mater. Yo soy abogado orgullosamente bolivariano. Y evidentemente también he sido profesor de Derecho Administrativo en pregrado, en posgrado he dictado el acto administrativo, responsabilidad contractual y extracontractual, procedimiento administrativo. Yo básicamente soy un abogado litigante, pero he tenido los otros roles del abogado. Esto es, yo he sido asesor, yo he sido consultor, he sido funcionario. Entonces,
ese orden de ideas, pues creo saber cómo de qué vamos a hablar hoy. Cristian, ¿sí estás grabando? Sí, ya está grabando. Ok, acuérdate pues para que guarde la grabación y nos acordemos y nos podamos tener ese material. Sí, señor. Entonces, a que nos rinda, yo vengo a hablar de algo que, a ver, pregunta con toda sinceridad. Creo yo que en todos los pregrados de Colombia, de la universidad que sea, aquí veo que todos son bolivarianos, pero en todos los pregrados de Colombia existe la cátedra ética, pero hay una ética general, ¿cierto? Y hay otra ética de los abogados, ¿cierto? Creo yo, pero les pregunto a ustedes, si es así. O sea, todos vieron dos éticas, una ética general y una ética del abogado, que básicamente es la ley 1123, ¿o no? Sí. Sí, señor. Ok, esa clase, para ser sinceros, es muy aburridor. O la da muy maluca, yo no sé, o a mí me la dieron muy maluca al menos. Porque las dos, entonces ética la volvían un tema ahí supremamente denso, supremamente filosófico. Ok, listo. No me gustaba mucho. Y la otra, que imagínense cómo estaré viejito yo, a mí no me tocó la ley en 23, me tocó el decreto por el 70. Entonces, pues era un código aún más vetusto, un poquito alejado de la realidad, pero básicamente lo que siempre hemos sufrido, padecido los abogados, son temas como de un bullying que nosotros mismos nos aprendimos a hacer, ¿no? A punta inclusive de humor. Nosotros mismos nos damos palo. Ay, que ¿cuál es el pescado favorito de los abogados? El róbalo. Así. Esas cosas son muy aburridoras, pero eso es lo que ha pasado, pues. Y no solo aquí, en muchas partes del mundo les cuento, uno que haya tenido la oportunidad de viajar, tiene esa cosa. ¿Y por qué? Porque la sociedad, pues básicamente, difícilmente entiende el rol de los abogados y aún más se les complica entender el rol de los litigantes. Entonces, yo de los perfiles que vi ahorita, veo que ahí como que ninguno tiene claramente el litigio entre sus prioridades o entre sus proyectos futuros, o no sé, si la que trabaja con la mamá o no sé. ¿Por qué? Porque todo eso nos ha llevado a que los litigantes seamos como bichos raros y que nadie quiera litigar. Pero ahí hay un problema esencial y es que la esencia de los abogados es el litigio. Entonces la sugerencia que uno haría, o que le hago yo a todos los estudiantes míos, ahorita que volví a dar clase por allá en primeros semestres, que hace rato no daba, me encanta, la clase de introducción al derecho, de las ciencias básicas, teoría del derecho, de hermenéutica jurídica, filosofía del derecho. Esas materias son muy bacanas, bien dictadas, porque también se pueden volver un bodrio brutal. O sea, pueden volver un ladrillo así, pucha, para acuñar la puerta el libro. Entonces, hay libros bacanos, hay cositas bacanas, pero yo sugeriría, por ejemplo, si yo diera ética, que inclusive la daba aquí mi socia, daba ética, yo siento que yo la daría distinto y la daría con una lógica para que sea muy bacana, para poder verla. Por ejemplo, a ver, yo estoy viendo en este momento en pantalla 1, 2, 3, 4, 5. Alcanzo a ver en pantalla. La cámara no me da para más. 1, 2, 3. 1, 2, Es que 3, acá 4. están nosotros. Ah, listo, ya. 7. Estoy viendo 7. A ver, yo veo, levantar la mano. ¿Quién ha visto una serie muy jurídica que llamaba Suits? Sí.
Por acá hay 2 votos. Vea, por aquí hay 2 votos. Vea, acá dicen que sí. Vea. Acá 2 votos. Ah, bueno, bueno. Entonces, a ver, yo veo. Nadie se ha Ley de los visto audaces. Suits, que cómo era que la tradujeron. Está en Netflix todavía. Ni la ley de los audaces. La ley de los audaces. Exacto. Entonces, mire, pues, la traducción al español. Pues, pucha, la ley de los audaces. Uy, estos manes son sagaces y audaces. Yo sugiero que la veamos, ¿cierto? Porque hay gente que la ve sin ser abogado. Yo sugiero a los que son abogados que ojalá la puedan ver. Tiene como 10 temporadas, si no estoy mal. Pero me parece chévere porque la gente a veces se demora en entender cuál es el rol de Geman, De Harvey. de Harvey Specter. Exacto. Ajá. A ver. Oiga, Cristian, ¿usted se la vio o qué? Claro. También. Ah, ¿sí? A ver, Sí. yo hago un examen a Cristian. A ver, yo Muy buena esa serie. Cristian, Dígame. Harvey Specter, ¿qué hace? Él es abogado, ¿qué? Él es litigante, asesor, consultor, ¿qué? Vinculado, ¿qué hace ese man? Acá dicen que conciliador. Que hace de todo, dicen por acá. Ese man, Que Hace- negociador también. claro. De hecho, como lo pintan ahí en la serie, lo muestran como el gran cerrador. ¿Se han visto? Sí, cierra Cerrador negocios. Ajá. de cerrar negocios. Caso. Sí, pero ¿qué tipo de negocio? Ese man, a ver, como ya veo que varios lo han visto, ese man en qué litiga. A ver quién se acuerda. ¿Qué litiga Harvey Specter? Comercial, Fue empresarial. empresarial. ¿Y en comercial qué? Específico. Uy, es que el poder es Pues es que él cogía, por ejemplo, como de temas de marcas, derechos de propiedades, pues propiedad como intelectual, Patentes. patentes. Ah. Y ya el resto era como pero ahí- corporativo, como acciones. Exacto. Entonces, lo de marcas y registros y todo eso es comercial. Listo. Pero en eso, el man no era el gran cerrador, porque el man litigaba por un lado, pero era el gran cerrador por el otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué cerraba y en qué era comercial? En temas de patentes y marcas, el man litigaba. Entonces, si Harvey Specter estuviera en Colombia, ¿el man en dónde litigaba? ¿Ante quién? A ver, ¿quién sabe? Si fuera colombiano, ¿en qué jurisdicción litigaría Harvey Specter en Colombia? Así. En la CIC. Con la CIC, en la civil. Y en la sociedad y en la superintendencia de sociedades, sobre todo. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. Desde el litigio del man sería en la superintendencia de sociedades y en la SIC también. Entonces, fíjese que traer la serie de Estados Unidos acá es interesante saber, a ver, yo ese man en qué litigaría. Pero a ver si se acuerdan. ¿Qué hacía Harvey Specter antes de trabajar con la negrita? ¿Quién se acuerda? Era asistente fiscal. De fiscal en la fiscalía. Ajá, asistente. O sea que el man era funcionario Ajá. y trabajaba derecho penal. ¿Se pillan cómo cambia el rol? No pasa a ser un funcionario en fiscalía a ser un litigante en comercial. Eso es raro. Inclusive aquí, ¿no? Inclusive aquí es raro. Yo no lo he visto. Mentira, sí, por ahí lo vi. Aquí vi un man, que no era funcionario en fiscalía, pero era funcionario en justicia y paz y salió a litigar en quiebras. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que ese man hace allá, en societario, ¿qué se litiga? Fusiones y adquisiciones. ¿Cierto? Eso es lo que se litiga generalmente en la sociedad, en la superintendencia de sociedades. Porque son temas de acciones, son temas de pujas, como la que se vivió aquí en Medellín hace algunos años con la toma hostil de unos caleños muy queridos, los Gilinski, que vinieron y se tomaron el GEA en venganza porque hace 25 años los habían sacado del negocio
¿cierto? ¿Sí se saben ese negocio? No. Lo sacaron del negocio de Bancolombia. Cuando se acabó Conavi, cuando se acabó el BIC, nace Bancolombia, los Gilinski quedaron fuera de la foto esa vez y hace 2, 3 años vinieron y se la cobraron. ¿A quién? Al GEA, con una toma hostil, apoyados por la Superintendencia Financiera y por las supersociedades. ¿Listo? No sé si saben qué es una toma hostil. Eso es muy comercial. Entonces ustedes dirán, pero venga, este man no es como de derecho público, es más que hace hablando de sociedades y el litigio en las supersociedades y en la SIGME, ¿qué? Bueno, la oficina tiene, mi socia, por ejemplo, hace eso. Entonces uno aprende, escuchándole y viéndolo hacer y lo hace muy bien. Aparte de eso, yo me siento muy orgulloso de tener una socia como ella, que es, aparte de brillante, es contundente. Da Ya te miedo. entendieron quién es tu socia. Ya te entendieron. Que ellos supieran. Por eso, pero aparte de Tesa, es contundente. Porque uno a veces solamente se queda gente dando clase, pero ya viéndolos en el mundo real, pues no lo hacen tan bien. Listo. Entonces, ¿por qué digo este preámbulo? Porque no es lo mismo litigar en civil, a litigar en penal, a litigar en laboral, a litigar en comercial, a litigar en administrativo, por ejemplo, que a litigar en derecho policivo. Esa es otra cosa. Eso tiene su chiste. Litigar en las comisarías, en las inspecciones de policía, eso tiene su chiste, porque es otra cosa. Pero adicionalmente, vean, les cuento algo. Todos ustedes graduados de allá, yo graduado de aquí, y viene la pregunta. Pregunta. Todos tenemos claro que a uno le enseñan a litigar, pero primero le enseñan sustancia y después le enseñan procedimientos, ¿cierto? En todas las materias. Primero te enseñan código civil y después te enseñan procedimiento civil. Primero penal, sustantivo, y después procedimiento penal. Primero sustantivo laboral y después procedimiento laboral. Y así con todo. Entonces viene una pregunta. ¿A ustedes les enseñaron procedimiento constitucional? No. Entonces uno se pregunta después de viejito y dice, ¿y por qué? Ah, es que nadie litiga en constitucional, ¿o qué? O cuando yo presento una tutela no estoy litigando en constitucional. Y cuando presento una acción de cumplimiento no estoy litigando en constitucional. O una acción de grupo. O una acción popular. ¿Sí o no? O una habeas corpus. No estoy litigando en constitucional. Entonces, bueno, recomendación. Ese es un regalo que les doy hoy. Yo, cuando hice mi especialización en Derecho Constitucional, me dieron solo una materia, tristemente, solo una, sobre procedimiento constitucional, procesal constitucional. Un profesor, una cosa de locos, teso. No digo la palabra porque estamos grabando y embarrada en la universidad, pero el man es un P con mayúsculas y la clase es buenísima. Manuel Fernando Quinche. Ese es el gran procesalista constitucionalista de Colombia, que injustamente no ha llegado a la Corte Constitucional, pero debería. Este es un grande. Entonces, yo litigo, por ejemplo, yo litigo en constitucional. Pero yo creo que mucha gente litiga en constitucional, pero no entienden que litigan en constitucional. ¿Sí me hago entender? Porque meter tutelas, eso es litigar en constitucional. Lo que pasa es que a veces lo hacen más como mecánicamente que hacerlo conscientemente de que están litigando en constitucional. Ahora bien, viene una pregunta que es litigio estratégico o litigio de alto turmeque constitucional. Meter una acción por inconstitucionalidad de una ley o de un decreto, eso es litigio inconstitucional, ¿cierto? Pero eso casi no se lo enseñan a la gente.
Aunque hay una materia, no sé si se la dieron a ustedes, que se llaman acciones constitucionales. ¿Se las dictaron o no? No. ¿Tampoco? Otro pensó. Bueno, esta materia es muy chévere. La deberían pedir, se las dicto yo. Chévere, bacán. Sí, eso es. Entonces, y en todos esos litigios hay temas de ética bien complicados. ¿Por qué? Porque cada una de esas especialidades tiene sus propios bemoles delicados. Y yo no vine hoy a hablarles de ley 1123 porque eso, cada quien. Y ahí están las causales. Pero lo que sí vine es a decirles que todo el mundo cree que los únicos conflictos éticos o que las únicas situaciones éticas que se presentan para los abogados, eso se imagina pues la opinión pública general, que no conocen nuestro mundo. ¿Qué creen ellos? Ah, es que el abogado es muy ladrón. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es ladrón? ¿Cómo es ladrón un abogado? Entonces, ¿qué se imaginan los ciudadanos del común? Los ciudadanos del común se imaginan que uno se queda o con honorarios, pero es que uno dice, pero es que, ¿cómo así que si me quedo con honorarios? Si me pagan los honorarios míos o no míos. Si yo pacté, yo no me quedé con ningunos honorarios. A mí me pagaron unos honorarios. Lo que pasa es que ya van a haber unos bemoles de eso. O lo que sí creen es que el abogado litigante se quedó con el producto de una sentencia. Bueno, eso no es tan fácil. ¿Cómo así? Condenaron a la empresa tal a pagar 400 millones de pesos y de qué. Y el abogado quedó con la plata. No, no jodas. ¿Cómo? O sea, es bastante difícil si no hay un orden, como les voy a explicar ahorita, o les voy a enseñar cositas desde el litigio. De hecho, existe el caso de un abogado, no sé quién lo conoce, de un abogado que se llamaba Alberto Rojas Ríos, que fue magistrado de la Corte Constitucional. ¿Sí le suena o no le suena? No. Alberto Rojas Ríos, antes de ser magistrado de la Corte Constitucional, estuvo acusado de quedarse con la indemnización de una viuda en un caso de responsabilidad civil. El que lo quiera buscar, búsquenlo. Ahí en internet. Magistrado Alberto Rojas Ríos. De hecho, el presidente Santos casi que no lo quiere posesionar, de cuenta de eso. Pero lo posesionó. Hizo el periodo y terminó el periodo y todo. Una vergüenza esa vaina. Pero bueno, ahí vamos viendo, mire, cómo pasa de un litigante en mi concepto corrupto a ser magistrado de la Corte Constitucional. Imagínense, pues, a darnos lecciones de moral a todos los colombianos a punta de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Alberto Rojas Ríos, con nombre propio. Eso es un caso. Pero también la gente cree, o pasa más bien, que el abogado no es claro en qué es honorarios y qué no es honorarios. ¿Cierto? No es que ese anticipo no era honorario, es que eso era para qué. Eso era para hacer una gestión, eso era para pagar viáticos, eso era para pagar. No, no, no. Entonces, sugerencia respetuosa en este momento para los que quieran litigar, para los que quieran para los que trabajan con alguien que litiga. Sugerencia muy respetuosa. Miren, la gente cree que uno trabaja solo con el poder. Miren, esto es un poder de mi oficina. Ahí lo están viendo. Sí. Sí. Eso, entonces miren, ahí está con el membrete de mi oficina y ahí está el poder. ¿Listo? ¿Aceptado ya? Aceptado. Listo. Este es un poder que autentica el poder dante, ¿cierto? Muy bien. Muchos abogados, en una práctica que me parece muy peligrosa y muy nefasta, solo trabajan con poder. ¿Por qué? Porque en el poder
está inmerso el acto de apoderamiento. ¿Qué significa eso? El poder no es un contrato, es la prueba de un contrato. ¿Sí me hago entender? El poder no es un contrato, es la prueba de un contrato. Es una prueba documental, sí, y muy buena, pero no es suficiente para que sea un contrato. ¿Qué tipo de contrato? El contrato de mandato. Entonces, sugerencia respetuosa. El día que le firmen poder, que le firmen contrato. Miren, contrato. Contrato. 1, 2, 3, 4, 5 hojitas. Muy básicas. ¿Listo? Muy básicas. ¿Por qué? Porque en el contrato está el detalle de las cosas. ¿Para qué? Para que las confusiones que generalmente son en comunicaciones, yo creí, yo pensé, yo había creído que como en cualquier contrato, cuando aprendimos teoría de los contratos, ¿qué es lo que acaba con un contrato? Intentamos acabar con la incertidumbre, ¿no? Intentamos limitar los abusos o el poder de cualquiera de las dos partes, porque en este caso, si el contrato es pues, con un ciudadano del común, es un contrato que está ahí inmerso en la autonomía de la voluntad del Código Civil. Por eso es que a los abogados nos pueden demandar civilmente por el cumplimiento de un contrato en responsabilidad contractual, ¿cierto? Pero es que a mí me dan poder en plena audiencia, ¿sí? Entonces, si no hay poder escrito, no lo hay, ¿no? Pues ahora mucho más con todo el tema de la virtualidad y está la prueba. Pero ese poder que te dan virtualmente en plena audiencia sigue siendo la prueba de un contrato. ¿Y dónde está el contrato? El contrato está ahí. Lo que pasa es que no está escrito y es un tierrero. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues ponerlo por escrito para poder saber, vean. Para yo estudiar ese poco de papeles que me trajo de poco de cuadernos, yo necesito que me cancelen tanto dinero. Para presentar la solicitud de conciliación, tanto dinero. Para presentar la demanda, tanto dinero. Para la audiencia 1, 2 y 3, tanto dinero y tanto dinero. ¿Sí me hago entender? Si yo no le pongo esos límites al abuso del poder, entonces él va a creer que habiéndome pagado la ida a Cali para que yo me reuniera con él en un restaurante y entonces pagó el almuerzo y entonces con ese almuerzo me lo va a descontar de los honorarios y el pasaje a Cali y entonces el taxi de Palmira a Cali. ¿Sí me hago entender? Todo eso debe quedar claro en el contrato. Para eso es el contrato por escrito. ¿Y eso qué evita? Que la población civil, que no son abogados, sigan difundiendo ese humor dañino en contra de los abogados de que nosotros somos unas ratas. ¿Por qué? Porque no es cierto. Hasta los mismos clientes lo están pagando. Sí, claro. Pues Porque la otra es, el contrato es para salvarse usted también. Yo tengo ahí una joyita que dice en Emil Gestiones y con todo y contrato quiso ir a denunciarme al Consejo Superior de la Judicatura diciendo que yo no había hecho mi gestión. Gloria a Dios está el contrato. ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Por qué? Con eso se defiende uno. Si no hubiera habido contrato, imagínense el tierrero. Porque a veces los propios abogados somos muy bolas y nos dejamos enredar de clientes que no nos avivatos. Sí, ¿Cierto? total. Bueno, entonces, ojo, poder y contrato. Poder es la prueba de un contrato de mandato. Y ojo que hay un tema delicado. Los abogados, por norma, respondemos hasta por la culpa leve. ¿Qué significa eso? Recuerdan que la leve es de las más graves de todas. ¿Por qué? Porque nosotros nos presumen
que tenemos pues el conocimiento de. Eso es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Yo también he visto abogados muy idiotas. Que me dice, cómo se dejó de dar de cliente. Que nos ha tocado defenderlos inclusive, casi que de oficio en el Consejo Superior de la Judicatura por disciplinarios que llegan allá. ¿Listo? Muy bien. En ese orden de ideas, será importante que empecemos a mirar casos y vamos a ver qué conocen. De hecho, pueden tener el celular en la mano o el computador. ¿Para qué? Para que vayan abriendo nombres. Entonces, les voy a decir uno sin nombre. Y ustedes después buscan a ver a quién se les aparece. Señora, ¿Encontraron? ¿cómo? Pues, Bueno, miren. Sí, ¿más preguntas? no, pues que usted decía que nombres, pero nada más como la noticia del día de hoy con José Leonida Bustos. Por No ejemplo, magistrado. el jefe del cartel de la toga, jefe de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, hoy escondido en Canadá. Una belleza, una belleza. O sea, eso es de enmarcar. No pasa en Colombia. Y el que le hacía la segunda era el fiscal delegado anticorrupción. Imagínense qué belleza. Una belleza. Pasa ahí, Martín. Que venía a ser litigante, ¿no? Es que un gran litigante. Entonces, bueno, voy a contar un caso de la vida real. Sucedió un caso y estaba demandado Colombia en la comisión, primero, para los que de pronto no conocen el tema, cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Primero las cosas llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y de ahí pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, ¿no? Entonces, un caso, imagínense un caso donde Colombia está demandado por $1.000 millones por la actuación de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Santo Domingo, Arauca. Eso fue hace mucho tiempo. Un bombardeo de la Fuerza Aérea, hay unos daños colaterales y Colombia es demandada ya por unas víctimas. ¿Usted a quién mandaría? Hago la pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de litigante mandaría usted a defender a Colombia, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que no pase a la Corte? Y si pasa a la Corte, ¿a qué abogado mandaría? ¿Con qué perfil? Quiero escucharlos. ¿Por acá dicen penalista? ¿Por qué? Por acá otros dicen constitucionalista. ¿Por qué? Sí, es el Parece el derecho internacional. Que penalista. sea aspecto en derecho internacional, dicen también por acá. Que en Derecho Internacional Público y ya. ¿O en qué más? ¿Qué más tendrá que saber un señor de eso? Acá dice Ana. Ojo, Ojo, lo que dice va a Ana. defender a Colombia, le va a dar poder, Colombia, la República de Colombia, le va a dar poder a un señor, eso es un contrato estatal, ¿no? Le va a dar poder a un señor para que defienda a la República de Colombia, el Estado colombiano, ante una instancia internacional. ¿Qué tendría que probar un man para que le den un contrato de esos, que adicionalmente un contratico para de $1.000 millones? Aquí dice ¿Qué creen Ana. ustedes? Ana dice. ¿Qué dice Cristian? Un tema administrativo y derecho internacional, derechos humanos.
Que sepa de justicia penal Ok. militar, derecho administrativo y también de derechos humanos. Muy bien, exactamente eso. Pero adicionalmente tiene que probar litigio, ¿no? Tiene que Idoneidad, probar litigio, experiencia. claro. ¿Y uno cómo prueba litigio? A ver, ¿quién me dice? Para acá dice cargos ganados. No, por eso, pero ¿cómo lo pruebo? Yo cómo acredito para firmar el contrato, llevo yo a Cancillería, que es la que firma el poder. ¿Qué aporto yo para que obren la carpeta del contrato? Ya que veo que a todos les gusta la contratación estatal. Y probablemente las providencias. Para acá dice Álvaro, ¿qué? Los contratos que ha tenido el mandato y las providencias que estén, pues que deriven de esos contratos o de esos procesos. O los poderes, Sin poder. ¿cierto? Yo puedo aportar o contratos o poderes que tuviera yo en mi oficina, de quién me ha entregado y de qué he llevado, y si tengo sentencias favorables, mucho mejor, ¿cierto? La copia el resuelve y ajá, y listo, muy bien. Esa es una cosa. ¿Qué pasó? Estaba listo el contrato. Eso hace como 13 años, 14 años. Y el abogado cuando fue a firmar, ¿qué más le pidieron? Una cosa básica. ¿Qué le piden a un abogado litigante que aporte para firmar el contrato? La tarjeta y los antecedentes. Ya, eso es todo. La tarjeta profesional. ¿Por qué? Y ver que la persona está en capacidad de litigar. La idoneidad. Claro, porque si no estás autorizado, si no tenés tarjeta profesional, pues entonces, ¿qué es lo que has litigado? Resultado de la operación, el abogado al cual le hicieron el contrato no tenía tarjeta profesional. Ay, entonces, confusa. ¿cómo acreditó que- Pero él dijo, es que yo fui viceministro de Justicia. Me dice, y no es que yo sé mucho derecho internacional, yo he dado clase de eso. Y lo felicito, viejo. Tómese una foto y me la envía. Pero a mí no me sirve un man que nunca ha litigado en su vida en nada. Ahora va a ser el litigante que defienda a la República de Colombia. No voy a decir el nombre, pero ahí lo van a poder encontrar ahorita, que se metan y si saben bucear ahí en internet, ahí les flota el nombre. ¿Listo? Muy bien. De pronto lo encuentran antes de que se acabe la clase. Bueno. ¿Cómo? No, que ya Eso se Carol volvió está buscando. noticia. Entonces, ¿qué pasó? Mire pues, y es tan descarado el Estado colombiano o el gobierno de esa época que lo que hace es, no, sáquele la tarjeta profesional rápido y que firme el contrato así. Sí. Dice, mano, pero ¿y entonces? Y así fue, y así fue. Le acabo la tarjeta profesional ahí de afán y ya con la tarjeta profesional, pum, firmamos el contrato y chao, hágale. No, man. Y adivine qué pasó. Perdió. Pero yo les Perdimos, claro que perdimos, claro, por supuesto. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Todo. Desde el principio. ¿Sí ve? Entonces viene la pregunta. ¿Habrá ética en eso? Uno, en quien entrega el contrato. Y dos, en quien recibe el contrato. Pero ¿cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, las locuras de Colombia. Dos, ¿conocen el caso de Julián Bedoya o no? Por acá ya Ex están senador de buscando. la República. ¿Ah? Por aquí ya están buscando. No, pero venga, no se distraigan. Yo les voy dando nombres. Ya, ahora sí voy a parar con nombres. Julián Bedoya. Julián Bedoya. Un man que
Le faltaban como 10 materias de derecho nomás. Y se volvió representante a la Cámara. No, primero se volvió diputado de Antioquia. Después se volvió representante a la Cámara. Después se volvió, y siendo representante a la Cámara, el gobierno necesitaba clavar a un magistrado de la Corte Constitucional que parece ser que estaba haciendo irregularidades para fallar tutelas en la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Pretel. Entonces, el magistrado Jorge Pretel, ¿a dónde iba a ser procesado? En la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es no su juez, su fiscal natural, que realmente no es el fiscal tampoco. Porque ¿qué es lo que hace la Comisión de Investigación y Acusaciones? Es como si fuera el CTI. La Cámara actúa como el fiscal y el Senado podemos decir que actúa como juez. ¿Listo? ¿En quién? En los aforados. La gente que tiene fuero, que son muchos en Colombia. Los altos dignatarios del Estado tienen fuero. No siempre es el mismo fuero, pero el fuero de los magistrados está en la Comisión de Investigación y Acusaciones, ¿cierto? Entonces la pregunta la hizo un man que se llamaba Yamid Amad, en un programa que se llamaba Pregunta Yamid. Llevó al presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, flamante presidente, que estaba procesando al magistrado Pretel. Y Yamid Amad, sin ningún tipo de sorna o mala intención, le pregunta a ese flamante presidente de la Comisión de Investigación: bueno, doctor, usted es abogado, ¿cierto? Entonces la respuesta del señor es: estudiamos Derecho en la Universidad de Medellín. Y este reitera la pregunta, pero de forma inocente. Ok, entonces usted es abogado. Así. Y el otro contesta: sí. Y siguió la entrevista. Ahí no pasó nada. Ese sí hizo que al otro día estuvieran en la taquilla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín como unos 15 personajes, todos ellos abogados, compañeros de Julián, cuando había sido estudiante, preguntando: queremos ver el título de Julián Bedoya. ¿Cuándo se graduó? ¿Cuándo se graduó? Y ahí se armó el tierrero. Y eso llegó a una señora que ahora es representante de la Cámara, que se llama Catherine Jubinado. Empezaron a investigar, se armó el tierrero y resultó la operación. La Medellín está investigada, el rector de la época, gente de la conciliatura, en la cárcel, en lo que sea. O sea, eso desbarató a la universidad por prestarse a que. Entonces ya después investigaron. Ah, no, empezó la investigación. Y dijeron: no, él no es abogado. Ah, ok, que no sé qué, nada. Los dirigentes de la universidad, que eran bien políticos, ¿qué hicieron? No, pero a ese man hay que graduarlo. Y hay que graduarlo, es que no se sabe en qué momento. Cursó las 10 materias y le aparecieron como 4 preparatorios en una mañana. O sea, ese man es una mezcla entre Kelsen y Dworkin. O sea, ese señor es Marco Tulio Cicerón. Una cosa de loco. No lo ha hecho nadie. Entonces, bueno, y ahí se armó el tierrero. ¿Por qué? Porque los profesores que iban y firmaban los exámenes ni siquiera eran especialistas en la materia que certificaban como preparatorio. O sea, no se imaginan el tierrero. Entonces, prestigio en la Medellín, cero. Se les cayeron las matrículas, se les cayeron poco de cosas, se cayó el rector, ahí nombraron otro, ya el otro negoció con el viejo. O sea, ahí hay de todo. Tristemente, me va a pesar porque es una gran universidad de la cual hay grandes abogados y dirigentes en Colombia. Pero tristemente, pues,
Eso pasó en la Universidad de Medellín. Caso Julián Bedoya. Ya le quitaron el título. ¿Listo? ¿Por medio de qué? De una demanda al acto administrativo que aprobaba eso el Ministerio de Educación. Ahí va y ahí están dando la pelea. Yo creo que él va a terminar en la cárcel, pero tiene mucho poder, aún hoy, político. Ahí va a poner una senadora que tiene que ser representante a la Cámara, una cosa de locos. Listo, muy bien. Caso, ¿quién conoce el caso Emilio Tapias? Llevamos dos, ¿no? Llevamos el de que recibe el caso para litigar sin tener tarjeta profesional. Dos, Julián Bedoya, que no necesitaba ser abogado, pero que sin serlo se deja nombrar como presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones y ahí lo pillan. La verdad es que no necesitaba, pero sí debería, ¿no? A uno para presidir la comisión donde se procesa a los aforados más importantes de Colombia, debería tener al menos el pregrado de Derecho, pero ni para eso le dio. Muy bien. 3, Emilio Tapias. ¿Quién es el caso de Emilio Tapias? ¿Para qué es el zar de la contratación? Sí, el zar de la contratación. Siguió contratando inclusive detenido. Desde la picota, desde la cárcel que lo pongan, el hombre sigue haciendo y deshaciendo. Entonces ese señor no es litigante. Pero fíjese una cosa que curiosa. Él nunca ha sido litigante. Siempre ha sido asesor, ¿no? Pero de cuenta de él, llevamos del bulto los litigantes. Ah, es que esos abogados son muy ratas. Dice, pero ¿y yo qué tengo que ver con un señor que toda la vida ha sido asesor? ¿Cierto? Emilio Tapia. Muy bien. Pero aún más inteligente, Emilio Tapia era el operativo. Es el que sabe mover los hilos del poder de la contratación. Mejor dicho, si hay alguien que conozca SECOP en la vida, ese señor. Ese sí sabe cómo se mueve eso. Que es lo que veo que casi todos ustedes quieren aprender a trabajar. Pero el que verdaderamente sabe de contratación y enseña contratación aún hoy y enseñó contratación y es un mago de la contratación desde el papel, señor, se conoce la ley 80 de atrás para adelante, el decreto ley 222 del 83 y todos los decretos reglamentarios y toda la teoría de la contratación también terminó en curso en los carteles de contratación. A ver quién lo busca y quién me dice que le aparece. El doctor Inocencio Meléndez. ¿Quién lo conoce? De San Onofre, Sucre. Hoy tiene una firma de abogados. Yo no estoy seguro si él puede litigar o no puede litigar. Si le quitaron o no le quitaron la tarjeta profesional, no tengo idea. Pero había sido el gran asesor porque adicionalmente era el gran profesor. Por ahí hay muchos videos de él, inclusive. ¿Hablando de qué? De contratación estatal. Serios problemitas de ética, ¿no? Serios problemitas de ética. Porque él sí era funcionario. Emilio siempre estaba afuera como asesor. El que era funcionario era el doctor Inocencio Meléndez. Muy bien. Busquen ahí la sentencia de esta semana. Condenado magistrado Vargas del Tribunal Administrativo del Meta. Y me dicen a ver qué les aparece. Magistrado. Magistrado, Magistrado. ¿Cómo? ¿Magistrado qué? Vargas. De apellido Vargas. Tercer fallo judicial. Carlos Alberto Vargas. Ese. ¿Por qué lo condenaron? Tercer fallo judicial. Recibir carros y bienes a cambio de fallos. Ahí. Otra joyita. Otra joyita tipo Leonidas Bustos. Muy bien. Entonces, mire, en los magistrados ahí hay de todo. Los que se corrompieron ya adentro, los que estaban corruptos antes de ser magistrados, como Alberto Rojas Ríos, los que siguen siendo los que se corrompen después de salir,
¿Por qué? ¿Cómo se enredó el magistrado Jorge Pretel con un ex magistrado de la Corte Constitucional? Ese ex magistrado era el que sabía cómo se movía el reparto de las tutelas en la Corte Constitucional. Alfonso Escobar terminó siendo declarado inocente. Le enseñó a Pretel y él era el abogado de Fendipetrol, si no estoy mal. Y le decía al otro cómo cobrar, ni siquiera por el fallo, por el reparto de la tutela, el reparto. Ahí estaba el chiste. ¿Qué logró eso? Que se destapara ese escándalo. Que cambiaron las reglas, uno, del reparto, y dos, que el reparto se haga en vivo y en directo. Ahora se hace los martes. En vivo, ¿no? Por YouTube. ¿Han visto esas audiencias o no? ¿Cómo se reparte la tutela? Las que escogen. Las tutelas que escogen en la Corte Constitucional. Todos los martes, en vivo y en directo, vía YouTube, uno puede participar, va a la Procuraduría, se escogen y se escogen de acuerdo a ciertos criterios. Importancia del tema, reiterada jurisprudencia, marcar un precedente. Los invito a que conozcan eso. ¿Por qué? Para que conozcan algo que logró un tema de corrupción, logró un tema de transparencia. En la página de YouTube de la Corte Constitucional, ahí está inclusive de cómo se escogen las tutelas. Yo no digo que sea un procedimiento absolutamente diáfano, pero al menos uno puede mirar cómo se escogen y dos, al menos se puede hacer insistencias vía la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hora es? Está tarde. Está acabando el tiempo. Ya para casi acabar. Ese es paisano de ustedes. El abogánster que después dijo que era abohámster. ¿Sí se acuerdan? Cadena. Cadena, claro. ¿Cierto? De una universidad por allá de un pueblito, creo que de Palmira, si no estoy mal. No, Sí. de Tuluá, de la UCEBA. Ah, de Tuluá, sí, muy bien. De la UCEBA. Eso. Ustedes miren, la verdad es que Cadena realmente no es un abogado. Es un tramitador de sentencias y condenas de bandidos con la DEA. Y el expresidente es muy cándido para dejar que el otro haga una gestión casi que en nombre de él, aunque nunca le firmó poder, ¿no? No sé, el que haya visto el juicio del presidente Uribe el año pasado, solo ahí ya se equivocó la corte y la juez. Tanto la juez de primera como la corte se equivocaron. ¿Por qué? Porque confundieron de nuevo, mire la importancia, acto de apoderamiento con poder. Y adicionalmente, si estaba actuando en el nombre de otro, ¿cómo es posible que avalan las comunicaciones cliente-abogado? Eso marca un precedente nefasto en cualquier jurisdicción, no solamente en la penal. A pesar de que el abogado o el abohámster Cadena hubiera hecho lo que hubiera hecho. Era un señor ahí de dudosa reputación. Pero muy mal por la juez y muy mal por la corte si hubieran avalado, por el tribunal, si hubieran avalado la interceptación como prueba. ¿Por qué? Porque ahí es absolutamente evidente que se rompe el sigilo profesional y que al romper el sigilo profesional, pues, ¿y por qué se rompía? Porque era la teoría del árbol envenenado, ¿cierto? Si ya sabían que esa interceptación estaba viciada en nulidad, eso viciaba el resto del procedimiento. Y sin embargo así la avalaron. Muy mal. Muy bien, vamos a seguir. Pretel, Meléndez. Y para finalizar, y los dejo que se vayan pensando en eso, ¿por qué? Porque alguien que siempre dijo que siempre iba a ser litigante, hoy quiere ser presidente de la República.
Entonces, ojo, ¿cierto? Ojo, ¿por qué? Porque cuando usted es litigante, pasan cosas. Y pues, ahí hay unos casos todavía que no están absolutamente claros. ¿Por qué? Porque pasar del litigante al solio de Bolívar tiene sus implicaciones. Pero no quiero profundizar en el tema. Ahora bien, creo que el doctor de la Espriella en lo que sí yerra es, yo quiero ver, así como estoy haciendo yo con ustedes, el contrato del doctor de la Espriella con David Murcia Guzmán. Yo quiero ver el detalle, el detalle. Y es que los 700 millones de pesos eran para qué. Los otros 1.200 eran para qué. Los 4.000 millones eran para qué. ¿Por qué? Es simplemente eso. No, es que ya la justicia determinó. No, pero miremos el contrato. ¿Por qué? Porque el cliente dice que usted le robó y usted dice que eso era parte de los honorarios. Simple, muestra el contrato y ya. Pronto, en el contrato dice honorarios, 5.000 millones de pesos. ¿Que equivalen a qué? ¿Acompañarlo a cuántas audiencias? ¿O a los recursos? ¿O a casación? ¿A qué equivale eso? ¿O eran honorarios de asesoría? ¿O eran honorarios de consultoría? ¿O de litigio? ¿Y en qué consistían? ¿Sí me hago entender? Esa claridad es la que enreda a los abogados. Y lo pongo de ejemplo, pues porque hoy es candidato, ya. Si no, pues ni lo ponía de ejemplo. Pero como hoy es candidato y saltó lo otro y no lo estoy atacando, simplemente estoy diciendo, muestre eso para que le dé claridad a la gente. De pronto el contrato. Ahora bien, los contratos tienen confidencialidad, ¿no? Pero tienen confidencialidad mientras yo sea un abogado litigante. Pero si yo quiero ser presidente, ¿cómo va a pedir confidencialidad? Soy una figura pública. Muestre qué es lo que pasa ahí. Ah, la extrema izquierda atacando. No, hermano, no es eso. Es muestre lo que hay ahí y ya. Listo. Por último, para acabar, hay una cosa que me preocupa bastante y me preocupa por cómo ha evolucionado todo este tema de redes, todo este tema de medios. Y es lo siguiente. Hay tres situaciones exóticas que la verdad yo no las encuentro ni siquiera en la ley 1123. Pero a mí sí me cuestionan mucho desde el punto de vista ético. Uno, hombre, yo no entiendo cómo hay profesores de derecho que dan clase de algo que no conocen. Yo tuve, yo no sé si ustedes, pero está increíble. Usted dice, ¿cómo recibe una clase de esas? Dígame, ¿cómo alguien que no litiga enseña un procesal? Cualquiera. ¿Cómo? Y si es específico, ni siquiera teoría general del proceso o código general del proceso, pues al civil. Si usted nunca ha litigado en la jurisdicción laboral, ¿usted qué va a enseñar de procesal laboral? No, es que me quedé sin profesor, entonces, venga, ¿usted qué dicta procesal civil? Eso es lo mismo. No jodas. No jodas. Antiético el decano y antiético el profesor que recibe. ¿Cierto? Pero si usted lo busca en la 1123, eso no está, pero debería. Si yo algún día fuera congresista, lo pondría ahí. ¿Y por qué la 1123? Nosotros somos de los únicos profesionales en Colombia que nuestro código de ética es una ley de la República. ¿Por qué? Es tan importante la función social del abogado. Imagínense, el código de ética en otro disciplinario es una ley de la República. Eso no nos pasa y no a nosotros y a otros 2 o 3, que ni a los médicos. 23. ¿Cierto? La 1123. Bueno, muy bien. Esa es primera situación que no encuentro ahí. Segunda situación, que creo que sí está, pero no está tan claramente tipificada. Hombre, yo creo que uno no debe tomar casos
sin el conocimiento experto. Hay gente que es todera, yo lo entiendo, o ellos se dicen generalistas. Yo entendía eso por allá en los años 80. Man que lleva civiles, penales, laborales, administrativos, comerciales, todo. Policivos, pucha. Son manes en serio que, como les dije ahorita, eso ni Robert Alexi, pues. Entonces, queda uno como impresionado. ¿Yo qué sugeriría? Pero ya eso son sugerencias para los temas legislativos. Yo creo que para uno litigar en determinadas jurisdicciones, uno debería presentar un examen en algo que aquí se maneja muy mal, que es en los colegios de abogados. Que eso es lo primero que habría que reformar, los colegios de abogados. Esto es, todo abogado litigante, por ejemplo, que yo sé que no todos quieren litigar, pero todo litigante, por ejemplo, debería estar inscrito en un colegio de abogados. Si quisiera litigar, usted tendría que estar en una base de datos aprobado como idóneo en esa área. Me parece a mí. ¿Por qué? Porque veo unos casos tremendamente irresponsables. Los que la gente, por coger un caso, van y dicen que saben de todo. Y el ciudadano del común no tiene cómo verificar si usted sabe o no sabe. ¿Por qué? Si acaso verifican si la tarjeta profesional está vigente o no. Si acaso, si lo saben hacer. Pero el resto no lo saben hacer. No saben si usted sabe o no sabe. Ahora yo creo que hay una cosa buena y es las redes, por ejemplo, a mí que me ayudan en mi marketing jurídico de mi oficina. Que yo por ahí salgo mucho en televisión, hablando cosas de las que sé o en medios alternativos. Y están en mi página de YouTube, que los invito a visitar. Usuga y Huitrago, abogados asociados a la firma. Ahí está YouTube. Yo ahí hablo de lo que yo sé. Entonces, yo creo tener la autoridad moral para tomar casos de los temas en los que yo sé, he dado clase toda la vida. Y eso está pegado de la tercera situación, que me parece increíble, que veo viene pasando. Yo creo que éticamente uno no debería hablar, opinar en los medios de comunicación, que ahora cualquiera tiene un medio de comunicación, porque ahora todos son cámaras, ¿cierto? Sino de lo que uno sabe o de lo que uno maneja. Hay un caso que es súper loco, sin nombre. Un man que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Y como fue magistrado de la Corte Suprema, también fue presidente de la Corte Suprema. Ese señor habla de todo. Ese señor opina de civil, de penal, de laboral, de administrativo, de constitucional, de comercial, de todo. Me dice, señor, ¿será que no le paran bola en la casa o qué? Unas ganas de filtrar, pero terrible. Y evidentemente habla que estupideces en los temas que él no maneja. ¿Por qué? Él es experto en civil y en contratos mercantiles. Pero no sabe penal. ¿Por qué tiene que opinar de penal? No sabe laboral. ¿Para qué opina sobre la reforma laboral? No sabe constitucional. Nunca fue magistrado de la Corte Constitucional. Nunca ha dado clase de constitucional. Y yo no estoy diciendo que no todo el mundo pueda. Mire, hay constitucionalistas que nunca estudiaron. Mi profesor de Derecho Constitucional nunca hizo un posgrado. De hecho, él es caleño, pero vivió y trabajó toda la vida aquí en Medellín. Pero es un maestro del Derecho Constitucional. Jesús Vallejo Mejía. Con libros escritos sobre Derecho Constitucional. Fue magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia antes de que naciera la Corte Constitucional. Y no tiene posgrado en constitucional, porque en la época de él no había posgrados, y menos en constitucional, que son bastantes casos aún hoy. Pero hombre, yo creo que es irresponsable y en mi concepto antiético opinar de todo, porque la gente le cree a lo que uno dice. Eso hace parte de la función social de uno. Usted los llaman a opinar
y me pasa mucho. ¿Me puedes opinar sobre esto mañana? Hermano, no, ¿por qué? No, yo no manejo, yo no soy experto en el tema, pero ya te mando el teléfono de quién sí de quién sí es. Y lo envío y ya, no tengo problema. Desespero pues por la prensa, porque mándeme la cámara, por salir de televisión, ya voy al estudio. No, hombre, creo que eso es antiético. También pasa en las ciencias políticas, muchos que salen en medios diciendo que son politólogos y sabemos ejemplos. Exacto. Mucho más. O el que yo sé mucho de geopolítica, o los que hablan de orden público, no han visto un muerto en su vida, ni en fotos, entonces, cosas muy complicadas, pero esto en todo, a mí me parece antiético. Entonces, hasta ahí los quería dejar. Creo que el tema es muy amplio, creo que el tema es muy denso, creo que el tema un viernes a esta hora es complicado. Ojalá no se hayan dormido tanto, y si durmieron, Están entretenidos. todo entretenido, bueno, por los nombres, ¿cierto? ¿Ya encontraron el nombre o no? ¿El del primero o no? Bueno, listo. Muy bien. Jaramillo, Entonces, es Jaramillo. no. Después le cuento. El apoderado de Colombia en el caso Santo Domingo versus Colombia versus víctimas de Santo Domingo. Todo listo, no importa. Entonces, los dejo hasta ahí. Le agradezco mucho la atención. No los canso más, faltan 10 para las 8. Creo que hablé suficiente. Ejemplos, casos prácticos. Creo que en algo. Y ahora bien, ¿cuántas? 10 minutos de preguntas, Cristian, ¿o qué? Sí, que por acá dijeron ¿cómo es? Alejandro Álvarez Pavón. No. Diego Molano. No, hombre, ese ni siquiera es abogado. Es una noticia en El Espectador. Es una noticia en El Espectador. Eso fue noticia. Pónganlo así. Sin tarjeta profesional para litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que ahí le aparece. Es un tipo supremamente inteligente. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Él se graduó y nunca sacó la tarjeta profesional. Eso no está mal. Hay gente que nunca la saca y no la necesita. Pero no para litigar. ¿Cierto? ¿Te dedicó a hacer política? Vaya política. ¿Te dedicó a ser funcionario público y no le pedían tarjeta profesional para ser funcionario público? No importa. ¿Ah? Enrique Gil Botero. Uy, no, Enrique Gil fue mi profesor. Fue litigante toda la vida y pasó de ser litigante a ser magistrado en el Consejo de Estado. Después de ser conjuez en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Oh, si hay alguien que sabe de reparación directa y me enseñó a mí qué es lo que yo trabajo, es ese man. Camilo Gómez Alzate. Problemitas de ética, pero eso es otra cosa. No, Camilo Gómez Alzate no. Yo sé quién es, pero no. No, pero después lo descubren. Eso no es lo importante. Que escondieron la información en redes porque no les sale. ¿Verdad? Ah, bueno, ustedes mandaron a borrar, muy bien. Bueno, otra pregunta. Es que Rafael Nieto lo hay. Ese. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Una llamada me tumbó la conexión, me disculpen. Sí, Rafael Nieto lo hay. Sí, ese es. Ese sí fue. Y llegó a ser candidato presidencial. Sí, claro. Y Y siendo candidato presidencial le sacaron eso. Es un tipo supremamente inteligente, no estoy diciendo que no, pero es que el litigio es otra cosa. Si quiere litigar y ganarse 1.000 millones de pesos en un contrato, probemos idoneidad, ¿no? Claro. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O todo muy claro? Porque hagan más O todo cosas. muy aburridor, o todo muy maluco.
No, están Algo se contentos. divirtieron, al menos se rieron. ¿Valió la pena ir a clase viernes por la noche? Sí. Listo, ya. Con eso me basta y me sobra. Bueno, Andrés, muchas Cristian, gracias. chao. ¿Viste? Dios te Un abrazo, guarde, hermano, Dios te Dios te bendiga. Un abrazo. Acuérdate de la grabación. Sí, Chao. señor. Chao.